Se llama El Aprendiz porque creo que muchos de nosotros estamos expuestos constantemente a contenidos que nos van influenciando, a contenidos que de alguna manera quieren determinar nuestra conducta, quieren formar, quieren añadir algunas ideas a nuestra conducta que luego se va afianzando en nuestra propia identidad, en nuestra propia esencia, ¿no? Constantemente tenemos, no solamente a través de las redes sociales, hoy creo que las plataformas de streaming de alguna manera son las que constantemente están marcando a través de sus contenidos, ¿no? ¿Cuántos aquí se han pegado a veces con alguna serie? A ver, confiesen su pecado, yo soy el primero, ¿no? Y es interesante porque en mi época hubo una saga de películas que se llamaba Crepúsculo. ¿Alguno de ustedes se acuerdan de esa saga de Crepúsculo? A ver, confiesen su pecado una vez más, ¿ok? Que era de vampiros. ¿Se acuerdan de un vampiro que se enamora de una humana, ¿no? Y que también había, porque donde hay vampiros también hay hombres lobos, ¿no? Jacob creo que se llamaba el hombre lobo, pero esa serie marcó no solamente llena de contenido, sino que marcó una influencia muy fuerte en los jóvenes de esa época, sobre todo, especialmente, en llenarlas de contenidos con respecto a las relaciones interpersonales de enamorados, de novios. O sea, nos están queriendo enseñar que una persona puede amar a dos personas a la vez, ¿no? Cuando alguien viene a mí y me dice, pastor, es que estoy enamorado de dos chicas, yo le digo, aguanta, no creo que estés enamorado de ninguna, le digo, ¿no? De repente estás emocionado, de una te gusta su inteligencia y de otra te gusta su cuerpo de repente, ¿no? Porque eso no es real. Y así las series y las redes sociales tratan de formarnos. Y tú y yo, que nos consideramos seguidores de Jesús, en este tiempo estamos dejándonos formar más por los reels de Instagram o los reels de TikTok o esos mensajes, cápsulas de líderes de opinión que por, escuchen esto, nuestra relación personal con Jesús. Y me encanta cómo en la época de Jesús era muy importante para los líderes espirituales la formación. Jesús era judío y a los líderes espirituales de la época de Jesús se les llamaban rabí, que significaba maestro. Y es interesante porque para que tú puedas ser un discípulo de un maestro rabí, tenías que postular, ya que la educación de los judíos tenía una metodología de memorización muy fuerte. A los niños a esa edad les enseñaban a memorizar constantemente, tenían que memorizar la Torá. La Torá estaba compuesta por el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Imagínense, ¿no? Y en el principio Dios creó, y se memorizaban todo. Pero los que no eran más destacados, a esos niños los mandaban, ya sea a trabajos del campo o otros oficios. Pero los más destacados los separaban, y no solamente los separaban, sino que algunos de ellos tenían la oportunidad de poder postular para ser un alumno, un aprendiz de algún rabí. Y los rabís no escogían, se cuidaban mucho su prestigio. Así que muchos de ellos postulaban y ellos, de alguna manera, cada uno de estos alumnos tenían como 3 objetivos: estar con su maestro, ser como su maestro y hacer lo que su rabí hacía. Ese era el objetivo, estar con su maestro. Muchos de estos niños se despedían de sus familias, estaban 24/7 con su rabí, así con su maestro, ahí. Luego de ellos, de estar con sus maestros, hacían lo que sus maestros de alguna manera hacían. Es decir, los rabís tenían algunas ideas, algunas enseñanzas que ellos como que las sustentaban o la patrocinaban o decían, esta es mi idea, esta es mi enseñanza. ¿Qué le llamaban? Yugo. Es como que, por ejemplo, se pare aquí mi esposa y diga, yo soy alumna del rabí Hilbert. Y entonces dicen, y el rabí Hilbert dice que sin café es imposible agradar al Señor. Y sobre esa enseñanza quiero darles esta otra. Así hacían. Y estos muchachos se alineaban al propósito del rabí que tenía, de ese maestro. Vivían para eso. Y luego cuando terminaban su enseñanza, pasaban una prueba
y el rabí. Ellos anhelaban este momento, estos aprendices, que el rabí les llegue a decir, este maestro, ok, pasaste la prueba, ahora ve y busca a tus discípulos y enséñale lo mismo. Es más, dentro de las escuelas de enseñanza de los judíos, habían se me fue la palabra, dos tendencias, dos maestros principales que marcaban dos tendencias, ¿no? Así también como nosotros los evangélicos, ¿no? Dicen, arminianos, calvinistas, ¿no? Postmilianistas, no antimilianistas. Estamos ahí medio por ideas y tendencias de alguna manera. Y esto es lo que pasaba en la época de Jesús. Y es interesante porque cuando Jesús, escuche esto, escoge sus discípulos, como que trata de marcar estas características. Así como me está escuchando, Jesús llegó a ser un gran maestro destacado en su época, solo que Jesús escogió sus discípulos, no sus discípulos postularon para que ellos puedan ser escogidos por su rabí. Desde ahí ya Jesús como que estaba rompiendo mitos, ¿no? Y esto es muy importante, porque cuando Jesús hace eso, lo que está mostrando que el camino es accesible, que el camino es simple, porque postulaban como para San Marcos, para que me entiendan, 20.000 postulantes para 1.000 vacantes de tal rabí, por ejemplo, algo así, ¿no? Y así de codiciable era, pero no, Jesús llamó y no escogió Jesús los grandes destacados. No estoy diciendo que estas profesiones no sean destacadas, pero escogió lo más común, no a lo más destacado para la sociedad judía, para los cuales estos muchachos estaban preparados. No. Escogió un pescador, escogió un guerrillero, escogió un publicano. ¿Cuántos de ustedes están mirando esta serie que es impresionante, The Chosen? ¿Alguno está mirando The Chosen? The Chosen es una serie que habla de Jesús. No soy ejecutivo comercial de Netflix ni de Prime, pero ahí lo pueden encontrar. En Netflix lo encuentran como Los Elegidos y en Prime Amazon lo encuentran como The Chosen, que en inglés significa Los Elegidos. Pero es interesante esto, porque esta serie te muestra un Jesús no solamente divino, sino muy humano. Y ahí hay una parte que cuando Jesús llama en Capernaum a Mateo, porque Mateo era un publicano, y ser un publicano en la época de Jesús era sinónimo de traición y de corrupción. Traición, ¿por qué? Porque era un judío que le cobraba impuestos al nombre del Imperio Romano a sus propios compatriotas. Y eso era traición para un judío. Acuérdense que toda esa zona de la Palestina estaba gobernada por el Imperio Romano. Y encima de eso, o sea, él tenía que darle solo 5 al Imperio Romano, pero él cobraba 10. 5 para el Imperio Romano y 5 para él. Miren el grado de corrupción. Entonces, un publicano era alguien abominable. Y los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, como Pedro, todos ellos, eran judíos. Entonces está yendo Jesús, saliendo de la ciudad de Capernaum a otro lugar, a Cesarea, y llega un momento en que agarra y se para y voltea y se dirige a Mateo. Y le dice, Mateo, ¿quieres seguirme? Mateo, ¿quieres ser mi aprendiz? Pedro se acerca y tienen que ver, no les voy a spoilear, pero ahí en la Chosen se ve, Pedro se acerca todo. ¿Qué estás haciendo, Jesús? Jesús, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Reacciona. ¿Cómo vas a decirle a este traidor, a este corrupto, a este pecador que nos siga? Porque era odiado, literalmente. Y esto es interesante. Cuando Jesús escoge a sus discípulos, está mostrando algo muy importante. Algo que tú y yo experimentamos siempre. Está mostrando gracia y misericordia. Dios nos acepta tal como somos. Porque cuando Él nos acepta tal como somos, ocurre algo que en esta serie vamos a verlo. Vamos a aprender a estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Jesús hizo. Solo que hoy solamente voy a poder compartir estar con Jesús. Así que quiero que abran sus Biblias, por favor, ahí en el libro de Juan, el capítulo 1, versículo 35. Juan, capítulo 1, versículo 35. Y
Estas tres características creo que nos pueden ayudar a entender algo. La palabra discípulo significa aprendiz. Y en la Biblia no hay una palabra que pueda expresar lo que es discipulado o discipular. No se encuentra. Pero sí podemos encontrar la palabra discípulo, que es una palabra que tiene una connotación muy fuerte hebrea, que significa aprendiz. Ahora escuchen esto. Qué interesante, porque muchos de nosotros en la iglesia hablamos de discipular o de discipulado. Esto nos enseña que la responsabilidad, el peso de el crecimiento de tu vida espiritual no depende ni debe estar puesta en una persona, en un pastor, en una iglesia, en una institución. Debe estar puesta a quien tú decidiste seguir, en este caso a Jesús y su palabra. Y acá agrego algo que no dije en la primera reunión. Eso no quita que nosotros los pastores no enseñemos. Por eso, ¿qué hacemos los pastores? Porque si entonces la responsabilidad de mi vida espiritual no está en el pastor, sino es mía, porque la responsabilidad de tu crecimiento espiritual no es de que tu pastor te visite, no es de que tu pastor te aconseje, es de que cuánto tiempo tú estás pasando a solas con Jesús. ¿Y qué hacemos entonces los pastores? Creamos espacios donde hay pastos, hablando simbólicamente, para que las ovejas coman. Por ejemplo, en la reunión pasada Mario decía, ¿no?, que con un grupo de personas sale, dan las buenas noticias y ayudan inclusive. Entonces, está creando espacios donde otras personas puedan hablar de Jesús o tal vez las enseñanzas que tienen. Por eso, discípulo no es verbo, es sustantivo. Y esto es lo que marcó Jesús. Por eso, ahí en Juan capítulo 1, versículo 35, vamos a encontrar nuestra primera idea que nos va a ayudar a entender lo que es estar con Jesús. ¿Qué hacían los aprendices con sus maestros? Estaban con sus maestros. ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer? No solo para ser buenos, sino saludables cristianos, es estar con Jesús. Versículo 35 dice lo siguiente: al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Y Jesús respondió: vengan y vean. Eran como las 4 de la tarde cuando los acompañaron al lugar donde se hospedaban y se quedaron el resto del día con él. Ahora, es interesante. Estos dos discípulos de Juan el Bautista comenzaron a convivir no solo un día, sino varios días con Jesús. Estaban con Jesús, dormían con Jesús, comían con Jesús. ¿Y saben lo que hicieron después? Comenzaron a darse cuenta de algo. Comenzaron a darse cuenta que Jesús era el Mesías prometido para ellos. ¿Por qué se dieron cuenta que era el Salvador? Porque lo conocían. Por eso la convivencia nos ayuda a conocer. ¿Cómo te vas a dar cuenta realmente que Jesús es real? ¿Cómo te vas a dar cuenta que Jesús realmente es Dios? ¿Cómo te vas a dar cuenta que Jesús, acabo de soltar algo que les va a romper el cerebro de repente, que Jesús es el mejor humano que está sentado a la diestra de Dios Padre? Porque cuando Jesús vino, se hizo hombre. Y luego murió. Y luego resucitó. Y al tercer día resucitó. Y se apareció en cuerpo glorificado a sus discípulos. Le podían tocar, le podían ver. Y luego dice que después de 40 días ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Eso qué significa? Que cuando tú y yo muramos y estemos en el cielo, para hablar simbólicamente, no solo podremos ver a Jesús,
si no podremos tocar. Qué interesante, ¿no? Pero ¿cómo conoces eso? ¿Solamente porque vienes el domingo y escuchas la prédica increíble de Mario? No. ¿Solo porque de repente tienes los buenos cursos que hace Lorena? No. Necesitas estar con Jesús. Necesitas conocer del Señor. Miren, los 10 mandamientos fueron características que expresaban la naturaleza de un Dios que los judíos dejaron de conocer porque eran esclavos de los egipcios. Muchos piensan que son reglas nada más. No, no, no se tratan de reglas. Se tratan de la expresión del corazón de un Dios vivo, de un Dios que amaba a su pueblo. Por eso es que también la Biblia dice que mi pueblo, dice, perece por causa de conocimiento. Y qué interesante, porque cuando tú y yo dejamos de conocer al Señor, de verle, de estar con Él, ¿no? Porque muchos de nosotros a veces entendemos mal esta figura. No se trata de que descuides tus prioridades, trabajo, tu familia, tus estudios, para estar con Jesús. No, no, ahora lo vamos a entender un poco más. Pero se trata de que cuanto más conoces de Dios, tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos comienzan a enterarse de contenidos que comienzan a alinear, a transformar, a mostrar el camino. Contenidos que son no solamente veraces, sino que tienen verdad. Jesús va a decir que es el camino, la verdad y la vida. Lo mismo ocurre. Cuanto tú y yo más conocemos del Señor, hay algo que en nuestro interior se va alineando. Pero es interesante porque esta gente convivió y al convivir conoció. Y ahí viene mi segunda idea. Porque cuando tú comienzas a convivir con el Señor, tienes una necesidad, se crea en ti una necesidad prioritaria. ¿De qué? De permanecer en Jesús. Porque permanecer en Jesús es una necesidad prioritaria. Miren lo que dice Juan capítulo 15, por favor. Versículo 5 dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Qué interesante. Cuanto tú y yo más dependemos de Jesús, podremos permanecer más. ¿Permanecer en qué? En la vida. Porque la vida no es fácil. Quien piense que la vida no tiene problemas, es flat, está equivocado. Y escuchen esto. Quien piense que por ser cristiano significa que yo me hago inmune al dolor, a la necesidad, a la enfermedad, escúchame, estás creyendo un falso evangelio. Porque el evangelio no te garantiza de que no sufras, no te garantiza de que no te enfermes. Y entonces, ¿para qué somos cristianos evangélicos? Para esto. Primero, porque cuando tú conoces al Señor, vas a permanecer en sus ideas que te van a acompañar y sostener para lidiar con el dolor, para lidiar con el sufrimiento, para lidiar con la crisis. Ser cristiano no te inhibe de eso, pero ser cristiano te da no solamente una oportunidad, sino un gran valor. ¿Sabes cuál es el gran valor? De que ya no enfrentas la vida, las circunstancias de la vida con tus propias fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Ya no enfrentas la vida con tu propio amor, que es limitado, condicional, sino con el amor de Dios, que es incondicional. Ya no enfrentas la vida de alguna manera con tu propia fortaleza o fuerza limitada, sino ya lo haces en el poder sobrenatural de Dios y en la autoridad que Él te ha delegado. ¿Me estás entendiendo? Por eso qué importante es que tú y yo sintamos esa necesidad de conocerle para poder permanecer. Porque cuando tú y yo permanecemos en Él, entonces entendemos esto. Y esto no lo dije en la anterior reunión.
entendemos que la única manera de permanecer en Él, escuchen esto, es siendo amados por Él. Nadie puede amar a Dios si primero no se deja amar por Él. Sí, no te lo voy a decir yo porque lo creo así nada más, lo dice la Biblia y eso es interesante. Cuando tú y yo no nos dejamos amar, siempre vamos a querer hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Es como cuando de repente un predicador dice, porque si tú eres cristiano, tienes que obedecer a Dios. Si tú eres cristiano, tienes que seguir al Señor. Y ese tienes que hacerlo, tienes que cambiar, tienes que obedecer, está enfocado en tus propias fuerzas. Tú tienes que hacerlo. No, y el Evangelio no habla de que tú tienes que hacerlo, porque tú no puedes hacerlo. Miren lo que dice ahí en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 9, dice: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo unigénito como sacrificio para quitar nuestros pecados. Versículo 18. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. ¿Me está entendiendo? Si tú realmente quieres saber qué es el amor, tienes que estar con el amor. ¿Quién es el amor? Jesucristo. El amor no es un eslogan, el amor es una persona. Por eso, qué importante es esto, porque cuando yo estoy con Jesús, voy a sentir esa necesidad. Y la única manera de permanecer en Él es dejándome amar. Y todo esto que les estoy mencionando ocurre cuando estás con Él. Por eso viene mi tercera idea. Solo si tú y yo disponemos nuestra atención, podré tener intimidad con Él. ¿Y qué es tener intimidad? Porque la palabra intimidad es una palabra muy linda, pero muy poderosa. Tener intimidad es entrar a lo más profundo de una persona, conocer lo más profundo de una persona. Por eso es que la convivencia es importante con Jesús. Por ejemplo, el desafío más grande que tenemos los casados no es el dinero, no es el sexo, no es la comunicación, sino la convivencia. Porque en la convivencia es donde nos damos cuenta si ronca o no ronca. Si habla de noche o no habla de noche, si le huelen los pies o no le huelen los pies. ¿Qué tipo de hábitos tiene? ¿Qué tipo de costumbres tiene? ¿Cuál es su perspectiva con respecto a diferentes cosas? Y entonces ahí es donde se comienzan a poner de acuerdo. Es ahí donde se comienzan a engranar. Es ahí donde comienza a salir chispa. Ahora, si yo no pongo mi atención a este tiempo, wow, escúchenme, hoy en día vivimos en una sociedad tan frágil con respecto a atención, redes sociales, contenidos de plataformas de streaming, nos roban la atención fácilmente. Es más, por ejemplo, durante estos casi 20 minutos o 25 minutos que yo estoy compartiendo, ¿cuántos de ustedes han entrado al celular para ver su WhatsApp? ¿O cuántos de ustedes ahorita están chequeando un ratito el Facebook porque se aburrieron de repente del mensaje? Nuestra atención es frágil, ¿no? Somos frágiles de nuestra atención. Pero qué interesante, porque algo que hoy tú y yo necesitamos es, escucha esto, no solo disponer, decidir estar atentos para lo que dice Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? De dos maneras, a través de la contemplación y a través de la oración. La contemplación tiene que ver con esto. Yo lo miro, Él me mira. Qué interesante. No sé si te ha pasado cuando tal vez has mirado tú a alguien y de repente has sentido culpa o vergüenza
o de repente carga, o de repente, no sé, que tal vez está sin esperanza. Pero ocurre algo increíble cuando yo miro a Jesús y si tengo culpa, siento misericordia. Si tengo vergüenza, siento gracia. Si siento odio, siento amor. Porque esto es interesante. Cuando yo dispongo a estar atento a Dios, debo eliminar cualquier tipo de distracción que me impida escuchar a Dios. La contemplación tiene que ver con momentos a veces como lo hacía Jesús. Jesús siempre se aislaba en algunos momentos. Estaba mucho con la gente. Sanaba a las personas, enseñaba a las personas, guiaba a las personas, comía con las personas, bebía con las personas. Por eso que a Jesús le decían que era un comelón y un bebedor, ¿no? Amigo de pecadores, de bebedores y de comelones. Porque a Jesús en el momento de la comida, en el momento de beber, es donde hablaba, donde escuchaba a las personas. Pero qué interesante. Luego de todo eso, si ustedes miran Dachosen, también lo van a ver ahí, y en los evangelios están, Jesús se apartaba. Se iba a estar a solas con su Padre, a escuchar con su Padre. Qué rico es practicar esto. Pero ustedes dirán, pero pastor, ¿en qué momento? El trabajo, los estudios. Ahora les voy a mencionar algo. Qué interesante es que tal vez en algún momento puedas practicar tiempos donde te aísles, estés solo. No necesitas tal vez una hora, tal vez minutos, donde te desconectas de todo, de toda distracción. Deja celular. Por cierto, ¿dónde está mi celular? No, deja celular, te olvidas. Deja celular, dejas todo, dejas WhatsApp. Y por tal vez 10 minutos o 15 minutos, solo contemplas. Tú lo miras, él te mira. Solo le escuchas en silencio. A veces algunos de nosotros decimos, pastor, pero yo le hablo. Pastor, pero yo le pido y no me responde, no me dice nada. Si no estás con él, es decir, si no convives con él, si para ti no es una necesidad escucharle y de tener intimidad con él, ¿cómo sabes que tal vez no te ha respondido? Porque tal vez tu corazón te está engañando y lo que tu corazón quiere escuchar no necesariamente es lo que el Señor te está respondiendo. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Y nos hemos dejado engañar por nuestro corazón. Porque nuestro corazón se nutre de todo el estreno. Y esto es interesante. Como cuando escuchábamos que nosotros, Él es la vid, perdón, y nosotros la rama. Qué interesante. Mi dependencia de Dios. Mi dependencia de Dios hace que pueda haber fruto en mi vida. Y esto es muy importante que ustedes lo sepan. Ustedes comen acá mucho mango, ¿no? Porque acá hay mucho mango, ¿no? Qué rico es el mango. Pero cuando acaban el mango, la carne del mango, ¿qué queda? La pepa, que vendría a ser la semilla. Pero esa pepa está protegida por el fruto. El fruto tiene un objetivo. No es solamente que sea rico para los que disfrutan del fruto. No, el fruto tiene el objetivo de nutrir la semilla y de protegerla de agentes externos. ¿Qué significa esto? Tú y yo somos la semilla. Si nos mantenemos literalmente dependiendo de Jesús, entonces, y nuestra atención está en Jesús, entonces en nosotros habrá fruto que nos nutrirá y nos protegerá. ¿Qué fruto? Su amor, su paz, su gozo, la benignidad, la mansedumbre, la paciencia, la templanza, la fe. Dice, contra tales cosas, dice, no existe ley. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? ¿Alguien se ha dormido ya? Ya voy acabando por si acaso. Pero qué importante, la contemplación, pero la oración también. Porque a veces de la oración, muchos de nosotros, ¿qué hemos hecho de la oración? La oración es el espacio para convencer a Dios que me responda. La oración es el espacio para que yo, pues, con mis ruegos pueda convencer a que Dios me hable. No, la oración sí es un medio de comunicación.
La oración, sí, qué importante es cuando tú y yo oramos al Señor. Pero la oración, escucha, es la oportunidad para mostrarme humano. Por eso es que la oración a veces tiene clamor, tiene lloro, tiene gemido. Pero también la oración debe tener duda, puede tener miedo, puede tener también enojo. Porque la oración es el espacio donde yo me acerco a Dios y me muestro humano. Y digo, no puedo, ya no doy. Señor, estoy molesto contigo porque no sanaste a mi mamá. Es el espacio para mostrarnos humanos, pero cuando oramos, para recordar sus promesas y sus principios, que son los que una vez más nos muestran quién es Él, para recordar quiénes somos nosotros. La oración es el espacio para mostrarnos humanos y para que nuestra espiritualidad crezca, se afirme estando con Jesús. Y mi última idea, me encanta estar con Jesús, acuérdense, tiene que ver con esa convivencia que nos permite conocer a Dios. Estar con Jesús me permite tener la necesidad prioritaria de permanecer con Él porque le conozco a Él, teniendo atención. No permitamos que nuestra atención se doblegue. Pero también es interesante porque muchos de ustedes dirán, pastor, pero ¿qué hacemos con el trabajo? ¿Qué hacemos con el estudio? Es interesante cómo la prisa en nuestra ciudad cada vez nos domina. Porque mi última idea habla, debo eliminar la prisa para estar con Jesús. Escúchame, nadie te está diciendo de que dejes de trabajar. Nadie te está diciendo que dejes de estudiar, que son prioridades importantes. El punto está en que nosotros al tiempo, a falta de, al decir a esta frase, nos falta tiempo, la disfrazamos cuando es no nos organizamos bien. Porque estoy seguro que en el día sí fácilmente puedes ver tus redes sociales, sí fácilmente puedes ver una serie o una película o ver noticias. Pero como no es tu prioridad, como no es una necesidad prioritaria estar con Jesús, dejas que la prisa te coma, dejas que la prisa te gane, dejas que la prisa tome un lugar. A veces queremos ir más rápido que Jesús o queremos ir delante de Jesús. La prisa hoy en día nos está quitando la oportunidad de convertirnos en aprendices del Señor. No confundamos la prisa, como dije hace un instante, con no saber organizarnos. Pero con esto acabo. Tienes que hallarle tú un ritmo. En tu día a día tienes que hallar un ritmo. ¿Cuántos jugaban ritmo a gogo? ¿Se acuerdan? Ritmo a gogo. Y después cada vez era más rápido, ¿no? Y perdían el ritmo, ¿no es cierto? En la vida, en estar con Jesús, el Señor quiere mostrarte un ritmo. ¿Y sabes qué? Es un ritmo, aunque esta palabra algunos teólogos me van a decir, ¿qué? ¿Cómo que Dios se adapta a ti? No es que se adapta a ti, sino que Dios trata de darte caminos de acuerdo a la esencia de tu carácter para que tú puedas agarrar un ritmo de estar con Él y tener comunión con Él. Por ejemplo, ¿a cuántos y sin temor, a cuántos les cuesta leer? Levanten la mano. ¿Ok? A mí, por ejemplo, no me cuesta leer, me encanta leer. Pero ¿a cuántos les encanta escuchar podcast? Levanten la mano. ¿Se dan cuenta? Entonces, tal vez a los que, por ejemplo, mi esposa, todas las mañanas ella se levanta y siempre se va a la otra habitación y tiene su tiempo con el Señor. Y se derrama ahí delante del Señor. Yo no. Yo me levanto y yo no voy a orar. Yo voy a leer. Porque es el ritmo que he encontrado para poder nutrirme, para poder energizarme. De repente tu ritmo no es leer,
De repente tu ritmo todavía no es orar, pero de repente tu ritmo sí es escuchar un podcast. Entonces, de esa manera estás hallando un ritmo donde estás con Jesús. Claro, tampoco escuches cualquier podcast, ¿no? Pregúntale, vas a escuchar podcast de Magali, entonces no tiene sentido, ¿no? Pero hay buenos podcasts de contenidos interesantes. Y quiero finalizar. Creo que hoy en día, una de las maneras en las cuales podemos seguir a Jesús es siendo formados por Él. Cuando tú y yo, mientras los chicos de música me acompañan de repente con el teclado, cuando tú y yo somos formados por la intimidad que tenemos con Él y su palabra, crecemos saludablemente. No nos volvemos perfectos, pero crecemos saludablemente. Y crecer saludablemente nos hace personas reales, personas auténticas, que otros van a decir, porque a veces como que los cristianos frente a otros decimos que somos raros, ¿no? Porque a veces hablamos raro, nos movemos raro, nos escondemos de cosas. Cuando una persona crece saludablemente estando con Jesús, escúchenme, Jesús nunca se escondió de las personas, nunca se escondió de los lugares, a lo contrario, siempre quería estar con las personas y quería estar en los lugares donde sabía que podía influenciar a las personas. Cierra tus ojos un instante, por favor.